La muerte es un misterio que nos une a todos, una certeza absoluta que, sin embargo, nos deja con más preguntas que respuestas. Desde tiempos inmemoriales, civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana han intentado desentrañar lo que ocurre después de este umbral. Los egipcios, por ejemplo, creían en el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto se pesaba frente a la pluma de la verdad. Pero, ¿qué dice la ciencia moderna al respecto? Hoy en día, la muerte se define como la cesación irreversible de todas las funciones biológicas. Sin embargo, esta definición ha evolucionado. El Dr. Sam Parnia, un pionero en el estudio de la muerte, ha demostrado que el proceso de morir no es instantáneo. Su investigación sugiere que la conciencia puede persistir incluso minutos, o en algunos casos, horas después de que el corazón ha dejado de latir. Esto plantea interrogantes profundos sobre cuándo realmente dejamos de ser. Uno de los fenómenos más intrigantes en este ámbito son las experiencias cercanas a la muerte, o ESME. Desde la década de 1970, investigadores como el Dr. Raymond Moody han documentado miles de relatos de personas que, tras ser declaradas muertas, han experimentado vivencias extraordinarias. Salir de su cuerpo, ver un túnel de luz o sentir una paz indescriptible. Estos relatos, aunque subjetivos, desafían la noción materialista de la conciencia. Es posible que la conciencia exista independientemente del cerebro. Los estudios recientes en neurociencia sugieren que la respuesta podría ser afirmativa. Investigaciones han revelado que algunos pacientes revividos, tras un paro cardíaco, reportan recuerdos claros de eventos que ocurrieron después de su muerte clínica. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la conciencia y su relación con la vida y la muerte. Las diferentes religiones del mundo también ofrecen visiones variadas sobre lo que sucede tras la muerte. El cristianismo habla de cielo e infierno, mientras que el budismo propone la reencarnación. Filósofos como Platón han teorizado sobre la inmortalidad del alma, describiéndola como una entidad eterna que trasciende el cuerpo. El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó más de 3,000 casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, documentando detalles verificables que han dejado a muchos asombrados. Estos casos, junto a la muerte cerebral, que se considera el criterio moderno para declarar la muerte legal, nos llevan a reflexionar sobre los límites de la vida y la muerte. Instituciones como la Sociedad para la Investigación Psíquica continúan explorando la posibilidad de la vida después de la muerte. Resultados recientes del estudio AWARE revelaron que el 40% de los pacientes revividos reportaron algún tipo de conciencia. Esto nos invita a considerar que la muerte podría no ser el final absoluto que todos tememos. A medida que la ciencia avanza, la reflexión sobre la muerte puede ayudarnos a vivir de manera más plena. La pregunta persiste: ¿es la muerte un final o una transición hacia otra forma de existencia? La respuesta, por ahora, permanece más allá del velo, invitándonos a explorar y cuestionar nuestra propia existencia. La frontera entre la vida y la muerte es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En los momentos que rodean la muerte clínica, se producen fenómenos en el cerebro que desafían nuestra comprensión de la conciencia. Un estudio realizado en 2013 por investigadores de la Universidad de Michigan reveló algo sorprendente. Tras un paro cardíaco en ratas, se detectó un aumento significativo de ondas gamma. Estas ondas, asociadas con la actividad cerebral intensa, sugieren que el cerebro puede estar más activo en esos momentos críticos de lo que se pensaba. Este hallazgo plantea preguntas intrigantes sobre lo que realmente sucede en nuestra mente cuando nos acercamos a la muerte. Podría ser que, en esos instantes finales, experimentemos una especie de revisión de vida. La actividad cerebral que se observa podría estar relacionada con recuerdos, emociones y experiencias que emergen en un momento de crisis. Más recientemente, en 2022, un estudio documentó patrones cerebrales similares en un paciente humano que sufrió un paro cardíaco.
Este paciente, al ser reanimado, mostró un aumento en la actividad de ondas gamma, lo que sugiere que la experiencia de la muerte puede ser más compleja y rica de lo que imaginamos. Estos descubrimientos no solo nos llevan a cuestionar la naturaleza de la conciencia, sino que también tienen profundas implicaciones éticas. La comprensión de lo que ocurre en el cerebro durante la muerte clínica puede influir en la forma en que abordamos la donación de órganos. Si el cerebro sigue activo y consciente, ¿qué significa esto para la ética de la donación? ¿Estamos realmente permitiendo que una persona muera o simplemente estamos cambiando su estado de existencia? Estas preguntas son cruciales en un momento en que la tecnología médica avanza rápidamente. Además, las experiencias cercanas a la muerte, que muchas personas han reportado, podrían estar relacionadas con esta actividad cerebral. Relatos de túneles de luz, encuentros con seres queridos y sensaciones de paz podrían ser manifestaciones de esta actividad intensa en el cerebro. La ciencia está empezando a desentrañar estos misterios, pero aún queda mucho por descubrir. La frontera entre la vida y la muerte es, sin duda, un territorio fascinante y complejo. A medida que exploramos estos fenómenos, nos acercamos a una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo y lo que podría haber más allá. La ciencia y la filosofía deben unirse para abordar estas cuestiones, ya que lo que descubramos podría cambiar nuestra percepción de la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Las experiencias cercanas a la muerte, o SMM, son relatos fascinantes de personas que, tras estar clínicamente muertas, regresan con historias impactantes. Desde la famosa luz brillante y el túnel, hasta encuentros con seres queridos. Estas vivencias han sido estudiadas por científicos como el Dr. Raymond Moody y el Dr. Bruce Grayson. Sorprendentemente, entre el 10 y el 20% de quienes sufren un paro cardíaco, reportan haber tenido una SM. Algunos investigadores sugieren que estas experiencias podrían ser el resultado de procesos neurológicos, mientras que otros creen que podrían indicar una conciencia que persiste más allá de la muerte. Sin duda, las ESM nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la vida y la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, OS, han capturado la atención tanto del público como de la comunidad científica. Estas vivencias nos llevan a cuestionar si son meros productos de nuestro cerebro, o si, por el contrario, indican una conciencia que trasciende nuestro cuerpo físico. En este contexto, el estudio del Dr. Pim van Lommel en 2001 se convierte en un referente. Este cardiólogo holandés investigó a 344 pacientes que sufrieron un paro cardíaco en 10 hospitales. Sorprendentemente, el 18% de ellos reportó haber tenido una SM durante el tiempo en que estaban clínicamente muertos. Los testimonios eran impactantes, sensaciones de paz, visiones de una luz brillante y la sensación de salir del cuerpo. Van Lommel concluyó que estas experiencias no podían explicarse solo por la falta de oxígeno en el cerebro, ya que los relatos eran independientes de la duración de la hipoxia. Luego tenemos el proyecto AWARE, liderado por el Dr. Sam Parnia entre 2008 y 2014. Este ambicioso estudio involucró a más de 2,000 pacientes en varios hospitales de Reino Unido, Estados Unidos y Austria. Una de las innovaciones fue la colocación de imágenes ocultas en lugares visibles solo desde el techo, con la esperanza de que aquellos que experimentaron una percepción extracorporal pudieran describirlas tras ser reanimados. De todos los casos, uno destacó. Un paciente pudo relatar detalles precisos del entorno mientras estaba clínicamente muerto durante más de 3 minutos. Aunque este caso no es concluyente, abre la puerta a la posibilidad de que la conciencia no dependa exclusivamente de la actividad cerebral. Un caso que ha dejado huella es el de Pam Reynolds, quien en 1991 fue sometida a una compleja operación cerebral. Durante este procedimiento, que detuvo su actividad cerebral y cardíaca, describió con precisión detalles del quirófano,
incluyendo herramientas y conversaciones del personal médico. La ciencia convencional ha tenido dificultades para explicar cómo pudo conocer esos detalles sin actividad cerebral detectable. A pesar de la fascinación que generan estos estudios, la comunidad científica mantiene una postura cautelosa. Algunos neurocientíficos sugieren que las ESE podrían ser el resultado de procesos cerebrales extremos provocados por la hipoxia o la liberación de endorfinas. Sin embargo, la similitud de estas experiencias en diferentes culturas y religiones sugiere que podría haber un componente universal en ellas. La Universidad de Virginia, a través de su División de Percepción y Estudios Paranormales, ha recopilado cientos de casos de SM, contribuyendo a este debate. Estas investigaciones desafían el paradigma materialista que sostiene que la conciencia es solo una función del cerebro. Si la conciencia puede persistir sin actividad cerebral, ¿qué implica esto para nuestra comprensión de la mente y el alma? Instituciones como la Academy for the Advancement of Post-Serialist Sciences promueven una visión que reconoce la posibilidad de una conciencia no física. Aunque esta perspectiva aún es marginal en la ciencia convencional, está ganando terreno gracias a los hallazgos recientes. El estudio de la CSM sigue siendo un campo en crecimiento que desafía nuestras nociones sobre la vida, la muerte y la conciencia. Los trabajos de Van Lommel, Parnia, Grayson y casos como el de Pam Reynolds nos inspiran a seguir explorando este fascinante misterio. Las preguntas fundamentales permanecen abiertas. ¿Es la conciencia un fenómeno puramente emergente del cerebro? ¿O existe de manera independiente? Y si existe más allá de la muerte, ¿qué nos espera al cruzar ese umbral? Con cada estudio, nos acercamos un poco más a entender una de las cuestiones más profundas de la humanidad. La conciencia humana ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Y uno de los enfoques más intrigantes proviene de la colaboración entre el anestesiólogo Dr. Stuart Hameroff y el físico matemático Sir Roger Penrose. Juntos, propusieron la teoría de la Orchestrated Objective Reduction, o ORCH-OR, que sugiere que la conciencia no es simplemente el resultado de conexiones neuronales, sino que está profundamente arraigada en la mecánica cuántica. Penrose sostiene que la conciencia surge de procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos dentro de nuestras neuronas. Estos microtúbulos, que son estructuras cilíndricas del citoesqueleto celular, pueden mantener estados cuánticos en superposición y colapsar de manera organizada, generando así momentos conscientes. Hameroff complementa esta visión al sugerir que estos procesos cuánticos podrían estar conectados con el tejido fundamental del universo. Esto plantea una idea revolucionaria. La conciencia podría no extinguirse completamente con la muerte del cuerpo, sino que podría persistir de alguna forma en el cosmos. Aunque esta teoría es controvertida, ha abierto un diálogo fascinante entre la física y la neurociencia, sugiriendo que la conciencia podría estar vinculada a las leyes fundamentales del universo. Por otro lado, la ciencia tradicional y el paradigma materialista ofrecen explicaciones biológicas y psicológicas a las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, la hipoxia cerebral, que es la falta de oxígeno en el cerebro durante un paro cardíaco, puede provocar alucinaciones visuales y auditivas. El cerebro, al no recibir suficiente oxígeno, genera percepciones alteradas que se interpretan como experiencias trascendentales. Además, durante momentos críticos, el cerebro libera endorfinas y serotonina, creando sensaciones de euforia y bienestar que podrían explicar la visión de túneles de luz que muchos reportan. El neurólogo Dr. Michael Persinger ha demostrado que la estimulación del lóbulo temporal puede inducir sensaciones de separación del cuerpo y visiones místicas, sugiriendo un origen cerebral para estas experiencias. Esto plantea un desafío filosófico y científico: la dificultad de estudiar la conciencia, utilizando únicamente métodos científicos tradicionales. Aunque las explicaciones materialistas son plausibles, no logran capturar completamente el misterio de la subjetividad
y la riqueza de las experiencias humanas. Instituciones como la Universidad de Virginia están investigando los fenómenos de la conciencia post-mortem y las experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva científica rigurosa. El proyecto Aware to Bodies, liderado por el Dr. Sam Parnia, sigue explorando la conciencia en estados cercanos a la muerte, combinando monitoreos neurológicos con testimonios de pacientes reanimados. El debate sobre si la conciencia es un subproducto del cerebro o una entidad más profunda sigue abierto. Las teorías cuánticas, las explicaciones biológicas y los hallazgos en neurociencia mantienen viva la discusión sobre uno de los temas más complejos de la existencia humana. Comprender el enigma de la conciencia y su posible persistencia más allá de la muerte no solo desafía los límites de la ciencia, sino que también toca las fibras más profundas de la filosofía y la espiritualidad. Esta búsqueda de respuestas continúa siendo uno de los grandes retos interdisciplinarios del siglo XXI, donde convergen la física, la biología, la neurociencia, la filosofía y la espiritualidad. Pam Reynolds, una cantante estadounidense, se convirtió en el centro de un enigma que desafía la ciencia. En 1991 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral inoperable. Su única opción era una cirugía de parada cardíaca inducida, un procedimiento arriesgado que la llevó a un estado de muerte clínica. Durante la operación, su temperatura corporal se redujo a 15 grados Celsius. Su corazón fue detenido y se drenó la sangre de su cerebro. En ese momento, los monitores mostraban una ausencia total de actividad cerebral. Sin embargo, Pam relató haber flotado fuera de su cuerpo, observando cada detalle de la sala de operaciones, los instrumentos quirúrgicos y las conversaciones del equipo médico. Su capacidad para describir aspectos que solo podían ser percibidos desde una perspectiva extracorpórea sorprendió a los especialistas. Este caso ha sido documentado en numerosos estudios, incluyendo los del Dr. Michael Sabom, quien validó sus relatos. Para muchos, el testimonio de Pam plantea un desafío al paradigma neurocientífico que sostiene que la conciencia no puede existir sin actividad cerebral. Otro caso fascinante es el de Daniel Brinkley, quien en 1975 fue alcanzado por un rayo y declarado clínicamente muerto durante 28 minutos. Durante ese tiempo, Brinkley experimentó una revisión completa de su vida, donde cada acción y emoción fue revisitada desde la perspectiva de quienes lo rodeaban. Además, reportó visiones sobre eventos futuros, algunos de los cuales se cumplieron en las décadas siguientes. Su experiencia lo transformó profundamente, dedicando su vida al voluntariado en hospitales y cuidados paliativos. Su historia fue popularizada en el libro Salvado por la Luz, que luego se adaptó a una película. El Dr. Raymond Moody, pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, SMI, ha investigado ampliamente estos fenómenos. Investigadores como Kenneth Ring y Raymond Moody han recopilado cientos de testimonios que comparten patrones similares, túneles de luz, encuentros con seres espirituales y revisiones de vida. Ring, en particular, ha estudiado las SM de personas ciegas de nacimiento, quienes describieron visiones y entornos visuales durante sus experiencias, a pesar de nunca haber tenido percepción visual. Esto complica aún más la explicación neurológica tradicional. Las implicaciones de estos casos son profundas. Sugieren que la conciencia podría no estar exclusivamente vinculada al cerebro físico. Aunque la ciencia aún no ofrece respuestas definitivas, estas narrativas abren un debate sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de su continuidad tras la muerte. La investigación interdisciplinaria que involucra neurociencia, filosofía de la mente y espiritualidad sigue creciendo, alimentando la curiosidad sobre el misterio de la muerte y lo que podría haber más allá. La lucidez terminal es un fenómeno que me fascina profundamente. Imagina a una persona que ha estado atrapada en un laberinto de confusión y olvido, sufriendo de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. De repente, en sus últimos momentos, recupera una claridad mental sorprendente.
Es como si el velo de la enfermedad se levantara, permitiéndole comunicarse de nuevo, reconocer a sus seres queridos y, en algunos casos, despedirse conscientemente. Este fenómeno ha sido objeto de estudio del Dr. Michael Nahm, un neurocientífico alemán que ha documentado más de 80 casos de lucidez terminal. Estos relatos son asombrosos. Personas que no habían hablado durante años, de pronto, se convierten en el centro de atención, compartiendo pensamientos y emociones que parecían perdidos para siempre. La ciencia aún no ha encontrado una explicación definitiva para este enigma. Algunos sugieren que podría ser el resultado de fluctuaciones químicas o eléctricas en el cerebro moribundo. Sin embargo, la verdad es que no entendemos completamente cómo un cerebro tan deteriorado puede recuperar temporalmente funciones cognitivas complejas. Desde una perspectiva filosófica y espiritual, hay quienes ven la lucidez terminal como una prueba de que la conciencia puede existir independientemente del cerebro físico. Esta idea plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo. Complementando este fenómeno, encontramos la experiencia de la revisión de vida, un evento que muchos sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte han reportado. Durante esta revisión, las personas afirman revivir momentos significativos de su vida, no solo desde su propia perspectiva, sino también sintiendo el impacto de sus acciones en los demás. Es como si, en un instante, se realizara un repaso emocionalmente cargado de toda su existencia. Este fenómeno ha sido documentado en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia, lo que sugiere que podría ser un componente universal de la experiencia cercana a la muerte. Investigadores como el Dr. Bruce Greyson han desarrollado escalas para evaluar estas experiencias y han registrado testimonios consistentes sobre la revisión de vida. Kenneth Ring, otro pionero en este campo, sostiene que estas experiencias transforman radicalmente la percepción de la vida y la muerte en quienes las viven. Estudios recientes también están comenzando a explorar la relación entre la lucidez terminal, la revisión de vida y la actividad cerebral residual. Por ejemplo, se han observado patrones específicos de ondas cerebrales en electroencefalogramas cercanos a la muerte que muestran actividad en áreas asociadas a la memoria y la emoción. Esto podría correlacionarse con los fenómenos que estamos analizando. En resumen, tanto la lucidez terminal como la revisión de vida son campos de estudio que desafían nuestras concepciones actuales sobre el final de la vida y el funcionamiento de la conciencia humana en sus momentos finales. Estos fenómenos no solo son intrigantes desde un punto de vista científico, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y lo que puede haber más allá. Uno de los intentos más curiosos para investigar la existencia del alma se remonta a 1907, cuando un médico de Massachusetts, Duncan McDougall, llevó a cabo un experimento que ha capturado la imaginación de muchos. Su famoso estudio, conocido como el de los 21 gramos, buscaba determinar si el alma humana tenía un peso medible. McDougall pesó a 6 pacientes moribundos en el momento exacto de su fallecimiento y llegó a la sorprendente conclusión de que el cuerpo perdía aproximadamente 21 gramos al morir. Aunque su hipótesis ganó popularidad, la comunidad científica no tardó en criticar la falta de rigor metodológico y la escasa muestra utilizada, desestimando su estudio como concluyente. Sin embargo, el legado de McDougall ha perdurado en la cultura popular, inspirando películas, libros y debates filosóficos que aún resuenan hoy. Este anhelo humano por entender el misterio del alma y la conciencia no se detuvo ahí. Entre las décadas de 1950 y 1980, el psicólogo Carlis Osis y el investigador Erlendur Haraldsson realizaron un extenso estudio transcultural sobre las visiones en el lecho de muerte. Entrevistaron a médicos, enfermeras y pacientes terminales en Estados Unidos e India, recopilando miles de testimonios. Sus hallazgos revelaron algo fascinante. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, muchas visiones compartían arquetipos universales. En ambas culturas,
Los pacientes moribundos reportaban ver a familiares fallecidos, seres de luz o entidades espirituales, que parecían venir a guiarlos hacia el más allá. Sin embargo, el contenido específico de estas visiones variaba según las creencias individuales. En India, los moribundos veían figuras del panteón hindú, mientras que en Occidente, eran más comunes las visiones de ángeles o santos. Esto sugiere que la percepción de la muerte y lo que ocurre en sus momentos finales está profundamente moldeada por el contexto cultural y religioso. Las narrativas sociales influyen en la interpretación de las experiencias subjetivas vividas al borde de la muerte. La existencia de estos arquetipos comunes podría indicar que hay mecanismos psicológicos o incluso una base neurobiológica compartida por todos los seres humanos. El impacto de estas investigaciones ha sido tan significativo que la ciencia moderna ha comenzado a abordar la muerte no solo desde la perspectiva biológica, sino también desde una dimensión sociocultural. La antropología, la psicología transpersonal y la neurociencia cultural están explorando cómo las tradiciones y los sistemas de creencias configuran la experiencia consciente en los momentos finales de la vida. Además, disciplinas como la tanatología han cobrado relevancia en el estudio de los procesos de morir y el acompañamiento espiritual, integrando conocimientos científicos y humanistas. Instituciones como la International Association for Near-Death Studies, IAEA-NDAS, continúan investigando estas experiencias en diferentes culturas para comprender mejor el nexo entre biología, cultura y espiritualidad. En resumen, los fenómenos históricos y la dimensión cultural asociados a la muerte nos muestran que, más allá de ser un proceso biológico, el morir es también una experiencia subjetiva profundamente influenciada por nuestras creencias, tradiciones y cosmovisión. Esta perspectiva integral abre nuevas vías para el estudio del último gran misterio de la humanidad: la ética en la investigación sobre la conciencia en individuos clínicamente muertos o moribundos. Es un tema complejo y delicado. La principal dificultad radica en cómo estudiar este fenómeno sin comprometer la dignidad de las personas involucradas. El Dr. Sam Parnia, director del proyecto AWARE en la Universidad de Nueva York, subraya la importancia de seguir protocolos estrictos de bioética. Uno de los mayores retos es el consentimiento informado. ¿Cómo se puede obtener el consentimiento anticipado en situaciones donde la muerte clínica ocurre de manera inesperada? Algunos hospitales permiten que los pacientes consientan participar en estudios en caso de un paro cardíaco, pero estas prácticas no son uniformes en todo el mundo. Además, la investigación en pacientes moribundos plantea dilemas emocionales para las familias y el riesgo de explotar a personas en situaciones vulnerables. En cuanto a las limitaciones tecnológicas, los dispositivos actuales, como los electroencefalogramas, tienen dificultades para detectar actividad cerebral sutil o breve tras la muerte clínica. Un estudio de 2022 en la revista Frontiers in Aging Neuroscience reportó la grabación accidental de actividad cerebral en un paciente epiléptico que sufrió un paro cardíaco, mostrando patrones neuronales similares a estados de ensoñación. Sin embargo, estos casos son excepcionales, ya que pocos pacientes están conectados a dispositivos tan sensibles en el momento de su muerte. La falta de monitoreo continuo de pacientes en riesgo limita la obtención de datos fiables. Se necesitan tecnologías más avanzadas que puedan registrar cambios neuronales en tiempo real con alta resolución. La combinación de resonancia magnética funcional con electroencefalogramas de alta densidad es una de las soluciones que se están explorando en neurociencia. Otro reto crucial es definir de manera clara y universal el momento de la muerte. Médicamente se declara la muerte tras la pérdida irreversible de la función cerebral completa, conocida como muerte encefálica. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que ciertos procesos cerebrales podrían persistir durante minutos u horas después del paro cardíaco. Este debate no solo afecta la investigación científica, sino también la ética en la donación de órganos. En algunos países, la declaración de muerte basada en criterios estrictos de muerte encefálica
es un prerequisito para la extracción de órganos, lo que obliga a revisar estos protocolos. Expertos como el Dr. Parnia proponen la creación de redes hospitalarias que implementen protocolos estandarizados para monitorear la conciencia en pacientes con paro cardíaco. Esto incluiría la utilización sistemática de electroencefalogramas y otros dispositivos en unidades de cuidados intensivos. Además, se aboga por una colaboración multidisciplinaria que integre neurociencia, cardiología, filosofía, ética médica y psicología para comprender mejor estos fenómenos. Desde un punto de vista filosófico, la dificultad para definir la muerte y explorar la conciencia post-mortem abre debates sobre la naturaleza misma de la vida y la identidad. Las implicaciones sociales son enormes. Redefinir la muerte podría tener efectos en el ámbito legal, religioso y cultural. Investigar la muerte es, en última instancia, explorar la frontera del conocimiento humano. Los desafíos que enfrentamos son enormes, pero también lo es el potencial para comprender no solo la muerte, sino el profundo misterio de la conciencia. Mientras la ciencia avanza, el respeto por la dignidad humana debe ser el pilar fundamental de cualquier investigación en este campo. La muerte. Ese enigma que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A pesar de los avances en la ciencia, aún nos encontramos ante un abismo de incertidumbre. ¿Qué sucede realmente cuando dejamos este mundo? La ciencia, aunque poderosa, no ha logrado ofrecer respuestas definitivas. Sin embargo, lo que sí ha hecho es abrir un abanico de posibilidades a través de testimonios, investigaciones y teorías que nos invitan a reflexionar. Imaginemos por un momento que la muerte no es un final absoluto, sino un umbral hacia otra forma de existencia. Esta idea, que puede parecer descabellada, ha sido explorada por diversas disciplinas, desde la neurociencia hasta la física cuántica. La neurociencia, por ejemplo, nos ha mostrado que la conciencia podría ser más compleja de lo que pensamos. Es posible que nuestra percepción de la realidad trascienda la vida física. Por otro lado, la física cuántica nos ofrece un panorama fascinante. Nos habla de realidades paralelas y de la interconexión de todas las cosas. Si todo está interrelacionado, podría ser que nuestra esencia continúe de alguna manera, incluso después de la muerte. Estas preguntas nos llevan a replantear nuestra comprensión de la vida misma. Comprender la muerte, entonces, se convierte en una herramienta para entender mejor nuestra existencia. Nos invita a valorar cada momento, a apreciar las relaciones y a buscar un propósito. La muerte, lejos de ser un tabú, debería ser vista como una parte integral de la vida. Las próximas décadas prometen avances significativos en nuestra comprensión de estos fenómenos. La investigación en neurociencia y física cuántica podría desvelar secretos que hoy nos parecen inalcanzables. Quizás, en un futuro no tan lejano, logremos desentrañar el misterio de la conciencia y su relación con la muerte. Así que, mientras seguimos explorando estas preguntas, recordemos que cada día es una oportunidad para vivir plenamente. La muerte es solo un capítulo en el vasto libro de la existencia. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propia historia, llena de significado y reflexión. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides suscribirte a InfoShock TV. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante que no querrás perderte. Síguenos también en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestras interacciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos. Así que, dale al botón de suscribirte y acompáñanos en esta aventura. Nos vemos en el próximo video.